Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Como tú ya sabes, hemos terminado ya todo lo que viene a ser la parte de biomoléculas orgánicas. El día de hoy vamos a recordar los puntos más importantes de estas 4 biomoléculas orgánicas que nosotros ya hemos estudiado. Puntos importantes nada más que nunca tienes que olvidar. A ver, hemos estudiado a los conocidísimos carbohidratos llamados glúcidos. Acuérdate, carbohidratos llamados glúcidos. Hemos estudiado a los lípidos. Hemos estudiado a los conocidísimos, a las conocidas proteínas y a lo que son los ácidos nucleicos, que tú ya lo sabes muy bien. Veamos puntos importantes, a ver, jovencitos. Lo primero que hay que saber, tú ya sabes esto, no me digas que no, ¿ah? Mira. Cuando hablemos nosotros de los glúcidos, su composición, o sea, su estructura, son compuestos ternarios los glúcidos, no olvides. ¿Y por qué son ternarios? Porque están formados por 3 tipos de elementos. ¿Quiénes son estos 3 elementos? Ahí está, mira, ve. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Cuidado con eso. El monómero de un glúcido. ¿Cuál es el monómero de un glúcido? El monómero, como tú recuerdas, es su unidad básica. Es esa molécula simple que se une para que se formen los conocidos glúcidos. Era el monosacárido. Recuérdate, el monosacárido. Recuérdate el enlace que unía las moléculas simples para formar a los glúcidos. Ah, profe, el enlace glucosídico. Mucho cuidado con estas cosas que son muy importantes, jóvenes. Ahora, recuérdate puntos importantes de la clasificación que tenían los carbohidratos. ¿Te acuerdas de la clasificación de los carbohidratos? Nosotros hemos hablado de monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ya sabemos que los monosacáridos, mono era uno. Una de esas moléculas simples, ¿cierto? Solamente uno se llamaba monosacárido. Cuidado con eso. Los monosacáridos podían clasificarse al mismo tiempo dependiendo, ¿cierto? Hay una clasificación por la cantidad de carbonos. Por ejemplo, mira, ve. Por la cantidad de carbonos decíamos que era triosas, si tenía 3 carbonos, era tetrosas, si tenía 4 carbonos, era pentosa, si tenía 5 carbonos, y la hexosa, si tenía 6 carbonos. ¿Te acuerdas, no? Claro que sí. Por el grupo funcional podían ser las aldosas o podían ser las cetosas. Las aldosas, recuérdate por favor, grupo aldehído. Y las cetosas, recuérdate, grupo cetona. Importante recordar esto, que es, tú ya tienes que saberlo. Monosacárido entonces, uno solo. Los oligosacáridos, como tú recuerdas, los oligosacáridos eran pocos monosacáridos unidos. Los oligosacáridos eran de 2 a 10 monosacáridos unidos. Esos se llaman oligosacáridos. De los oligosacáridos específicamente nosotros hemos estudiado a los disacáridos, que eran aquellos que estaban formados por 2 monosacáridos, ¿cierto? Claro que sí. Esos disacáridos que parecen a los oligosacáridos, ¿te acuerdas? Hablamos de la maltosa, hablamos de la lactosa y hablamos de la sacarosa. Cuidado con eso. Maltosa. ¿Quién era la maltosa? Glucosa con glucosa. ¿Quién era la lactosa? Glucosa con galactosa. ¿Y quién era la sacarosa? Glucosa con fructuosa. Cuidado con eso. Los 3 disacáridos más conocidos son maltosa, lactosa, sacarosa. ¿Quién es la maltosa? No te olvides, glucosa con glucosa, doble glucosa, acuérdate de eso. La lactosa era glucosa con galactosa, cuidado. Y la sacarosa era glucosa con fructuosa. Profe, ¿y quién es la glucosa, quién es la galactosa y quién es la fructuosa? No te olvides, esos son monosacáridos. Cuidado con eso, por favor. Y el último eran los conocidos polisacáridos. Los polisacáridos, por favor no te olvides, eran de 11 a más
de 11 a más monosacáridos, ¿cierto? Los poli son muchos monosacáridos unidos. Ahí había una clasificación que podían ser los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Quiénes eran los homopolisacáridos? Aquellos que estaban formados por el mismo tipo de monosacáridos, ¿cierto? Homo es igual. Mientras que los heteropolisacáridos estaban formados por distintos tipos de monosacáridos. Eran distintos, ¿cierto? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Funciones que tenían los polisacáridos, ¿quiénes eran? Tú ya sabes, ¿ah? Función energética, nos daban energía. Función de reserva, tú ya sabes, reservábamos energía. No te olvides puntos importantes de la reserva de energía. El animal, los animales, lo reservaban como glucógeno. Glucógeno es ese carbohidrato, es el nombre de ese carbohidrato, ese glúcido que se reserva en los animales. Mientras que en los vegetales se llamaba el conocido almidón. Formaba parte de las estructuras, ¿te acuerdas? En los vegetales, específicamente en la conocida pared celular, la cual tenía la conocida celulosa. La celulosa es ese polisacárido que forma parte de la estructura de la pared celular de los vegetales. Profe, ¿se acuerda usted de los hongos? Claro, hablamos de los hongos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba ese polisacárido que formaba parte de la estructura de la pared de los hongos? Cuando hablamos de un hongo, hablábamos de un polisacárido que se llamaba la quitina. Cuidado con eso. Quitina para los hongos, celulosa para los vegetales, plantas. No te olvides, glucógeno para los animales, almidón para los vegetales, reserva de energía. Puntos importantes que tú ya conoces. Cuando hablábamos nosotros, mira, ve de los lípidos, tú ya sabes, eran compuestos ternarios. El clásico CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Profe, yo veo que los glúcidos o carbohidratos y también los lípidos, profesor, ambos tienen los mismos elementos que forman parte de su estructura. Sí, los dos tienen carbono, los dos tienen hidrógeno y los dos tienen oxígeno. Pero no vayas a pensar que porque están formados por lo mismo van a ser iguales. Claro que no. Es como si yo te dijera, mira, ve, un varón y una mujer están formados por lo mismo. Claro que sí. Y sin embargo, ambos son diferentes. Claro. Por ejemplo, tú y tu hermano tienen la misma estructura, tienen los mismos órganos, tienen las mismas componentes, pero sin embargo, tú y tu hermano son distintos. O sea, no vayas a pensar que porque las estructuras tienen los mismos elementos que lo van a formar, tienen que ser iguales. No. Los carbohidratos son una cosa y los lípidos son otra cosa. Cuidado con eso. El monómero que tiene, por ejemplo, los lípidos, el monómero, no te olvides, su unidad básica. Aquí hablamos de los ácidos grasos. Acuérdate del enlace, el enlace que une a esas moléculas simples para formar los lípidos. ¿Cómo se llama? El enlace éster. Oye, el enlace éster. Cuidado con eso. Los lípidos, por favor, no olvides, podían ser simples, podían ser complejos. Simples, complejos. Simples, no te olvides que se puede clasificar en saturados e insaturados. Cuando yo te hablo, por ejemplo, mira, de lípidos simples, me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos lípidos cuya estructura es lineal y están formados por puros enlaces simples. No hay enlace doble, no hay enlace triple. Los enlaces es parte de lo que es el estudio de química, que ya más adelante lo vamos a ver. Los insaturados tienen enlace doble y enlace triple. Cuidado con eso. Los complejos formaban parte de estructuras complejas. ¿Te acuerdas de los fosfolípidos? ¿Te acuerdas de los triglicéridos que hemos hablado en clase? Fosfolípidos, acuérdate por favor, es un lípido complejo. Triglicérido, otro lípido complejo. ¿Te acuerdas dónde formaba parte el fosfolípido? En la función estructural, las funciones que tenían los lípidos. El lípido tenía función energética primero, recuerda, función energética. La función energética de los lípidos, por favor recuerda, la función energética que tienen los lípidos era mayor que de los carbohidratos.
Recuérdate que el lípido da más energía que un carbohidrato. Pero también recuérdate que el lípido, la grasa, su energía se demora en usar. Es más difícil de romper los enlaces de los lípidos o grasas que de lo que viene a ser un carbohidrato. El carbohidrato nos daba energía instantánea, mientras que el lípido nos daba energía, sí, pero se demoraba en ser usada. Cuidado con eso. Pero el lípido te da más energía que un carbohidrato. Tenía función de reserva. No te olvides que ese lípido que se reserva en tu organismo se llama triglicérido. Oye, triglicérido, nombre importante. Función estructural, ese lípido complejo que formaba parte de la estructura, antes lo hemos hablado. Los fosfolípidos, oye, tienes que saber eso ya. La mielina, que era un lípido que formaba parte, que tenía una función ¿te acuerdas? No, de lo que es la conducción de la corriente eléctrica, electroaislante, mielina. Formaba parte, claro está, de lo que viene a ser funcionamiento de los órganos, como tenemos la bilis, que forma parte del hígado. La función termoaislante, que nos daba calor, que la grasa parda, ¿te acuerdas? En esos animales que vivían a muy bajas temperaturas, ellos tenían calor interno, que se obtenía gracias a la conocida grasa parda. La función hormonal, no te olvides que forman parte de las hormonas sexuales. Lípidos, cuidado con eso. Hemos hablado nosotros de lo que son las proteínas, los ácidos nucleicos. Sabemos muy bien que las proteínas son compuestos cuaternarios. ¿Por qué? Porque están formados fundamentalmente por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el clásico CHON. La unidad básica, el monómero de la proteína, el aminoácido. Ah, ya el aminoácido, ¿verdad? Pues claro, el aminoácido. Ese enlace que unía esas moléculas simples que son los aminoácidos, el enlace peptídico. Cuidado con eso. Tenía una clasificación, ¿te acuerdas? Por su forma podían ser fibrosas y globulares. Acuérdate que hay proteínas que se pueden disolver en el agua, como hay proteínas que no se pueden disolver en el agua. Por eso hablamos de fibrosas y de globulares. Cuidado con eso. Había proteínas conjugadas, ¿te acuerdas? Las conjugadas, que era proteína unido a algo, un grupo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo que es la hemoglobina y la hemocianina? Que son dos tipos de proteínas conjugadas. ¿Te acuerdas dónde estaba la hemoglobina? La hemoglobina, cuidado, está en la sangre, ¿cierto? En la sangre de nosotros los seres humanos. ¿Dónde estaba la hemocianina? En los artrópodos, ¿cierto? En los invertebrados. Hemoglobina para los vertebrados, sangre roja, porque la hemoglobina transportaba dentro de ella en la molécula llamada grupo hemo, lo que es el hierro. Los vertebrados tenemos hierro en la sangre, por eso nuestra sangre es roja. Y los invertebrados, también los moluscos, tienen una proteína que se llama hemocianina. ¿Por qué hemocianina? Porque estos animales no tienen hierro en la sangre, lo que tienen es cobre. De ahí el color azulado de su sangre. Oye, cuidado con eso. Son cosas muy importantes que tú ya sabes. Funciones que tenían la proteína. Hablábamos de función energética nuevamente. Las proteínas también nos dan energía. Función de reserva. Claro que sí. Las proteínas se reservan. La albumina es una proteína que sirve de reserva. Función estructural, forma parte de nuestra estructura, forma parte de nuestros huesos, de nuestro cabello. Ahí tenemos por ejemplo la conocida queratina, que es una proteína que forma parte de la estructura de tu cabello, joven, la queratina. Cuidado con eso. Función de transporte, ahí hablamos lo que te dije hace ratito, hemocianina, hemoglobina. Hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre para nosotros los vertebrados. Cuidado. Tenemos función catalizadora. Un catalizador, no te olvides por favor, es aquel que hace que una reacción se produzca más rápido. Las enzimas, cuando hablo yo de enzimas, me estoy refiriendo a una proteína que hace que la reacción interna en tu metabolismo sea más rápido. Enzimas.
Tenemos función hormonal en las proteínas. Claro, controlan nuestro sistema. Como por ejemplo está la insulina. Tú has escuchado hablar de la insulina, estoy seguro. Pero de repente lo que no sabes es que es una proteína. La insulina es una proteína que se encarga de regular el azúcar en la sangre. Cuando la sangre tiene demasiado azúcar, esta se vuelve espesa y es más difícil de transportar. Por ese motivo tenemos una sustancia nosotros que se llama insulina, que lo segrega nuestro páncreas, que se encarga de regular ese azúcar en la sangre, para que la sangre pueda circular con mucha facilidad en nuestras venas y en nuestras arterias. Cuidado con eso, que es muy importante. Tenemos, por ejemplo, una función inmunológica, las proteínas. ¿Por qué? Porque también forman parte de los anticuerpos. ¿Qué más vamos a estudiar los anticuerpos y las hormonas en su debido momento? Proteínas, cuidado por favor. Hemos estudiado lo que es el ácido nucleico. El ácido nucleico, como tú ya sabes, es un compuesto quinario. ¿Por qué quinario, profe? 5 elementos. ¿Quiénes son los elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Acuérdate, fósforo. Cuidado con eso. Su unidad básica, su monómero del ácido nucleico, ¿quién era? El nucleótido. El enlace que unía las moléculas simples para formar el ácido nucleico, enlace fosfodiéster. Cuidado los enlaces, fosfodiéster, ácido nucleico. Peptídico, proteína. Glucosídico, carbohidrato glúcido. Éster, lípido. Cada biomolécula orgánica tiene un enlace que une a sus moléculas simples para poder formar esas biomoléculas orgánicas. Aquí es el fosfodiéster, no olvides por favor. Y aquí hablamos justamente de lo que era el conocido ADN y lo que era el ARN. Los dos tipos de ácidos nucleicos son ácido desoxirribonucleico, que le llamamos comúnmente ADN, y ácido ribonucleico, que le llamamos ARN. Y no te olvides cuál es la función más importante del ADN y el ARN. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Era la de guardar y transmitir todo lo que viene a ser la descendencia, la herencia genética, padres a hijos. ¿Te acuerdas o no? Por eso eran dos. Mientras uno lo guardaba, el otro lo transportaba, el otro lo expresaba para que se pueda hacer. ¿Quién guardaba toda la información genética de nuestros padres y todos nuestros descendientes? Nuestros antepasados, discúlpame, nuestro ADN. El ADN se encarga de guardar toda la información genética. Y el ARN es que se encargaba de transportar toda esa información genética hacia las células para que se puedan formar las proteínas necesarias para formar al nuevo ser vivo. Mientras el ADN guarda la información, el ARN lo transporta para que esta información se pueda expresar y dar origen a la nueva vida. Cuidado con eso. Y cuando nosotros hablamos del conocido nucleótido, oye, acuérdate, el nucleótido, su estructura de nucleótido estaba formada por, acuérdate, una azúcar pentosa. Todo es un nucleótido, mi bebé, ¿te acuerdas, no? Una azúcar pentosa tenía una base nitrogenada y tenía el conocido radical fosfato. El nucleótido, su estructura era azúcar pentosa, base nitrogenada y el conocido grupo fosfato. Cuidado con eso, eso se llama nucleótido. Nucleócido, cuidado, acuérdate, una cosa es nucleótido, otra cosa es nucleócido. Nucleótido son los tres. Nucleócido era solamente el azúcar pentosa y lo que viene a ser la conocida base nitrogenada. Y cuando hablamos de la base nitrogenada, cuidado ahí. Las bases nitrogenadas, tú ya sabes, se dividen en dos grupos. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Sí, acá está. Las conocidas purinas y las conocidas primirinas. ¿Quiénes eran las purinas? Acuérdate, adenina, guanina. Cuando yo te hablo de adenina o te hablo de guanina, estoy hablando de bases nitrogenadas, que son las conocidas purinas. Y cuando yo te hablo de timina, citosina, uracilo, estoy hablando de bases nitrogenadas,
que pertenecían al grupo de las pirimidinas. No te olvides, por favor, que tanto el ADN como el ARN tenían las mismas bases nitrogenadas a excepción de una que las iba a caracterizar. Acuérdate, el ADN y el ARN tenían las mismas bases nitrogenadas a excepción de una base nitrogenada. ¿Cuál es la base nitrogenada que tiene solamente el ADN? Acuérdate, ¿quién es? El ADN. ¿Qué es lo que tiene el ADN que no tiene el ARN? Profe, la timina, pues, claro. La timina le pertenece al ADN, eso tienes que saberlo. Ya lo hemos hecho en clase ya. Y el uracilo le pertenece al ARN. Hay que tener bastante cuidado con estas cosas. ¿Cuáles son esas 4 bases nitrogenadas que tiene el ADN? Cuando yo te pregunte las 4 bases nitrogenadas que forman parte del ADN, tú te recuerdas, pues. ¿Quiénes eran esas 4 bases nitrogenadas? Profesora, adenina, era guanina, era timina y era citosina. Esas son las 4 bases nitrogenadas que tiene el ADN. ¿Y quiénes son las 4 bases nitrogenadas que tiene el ARN? ARN, igualito, mira, también tenía adenina, también tenía guanina, también tenía citosina. Pero el ARN no tiene timina. En vez de timina, ¿qué cosa tiene? Uracilo. Ahí está. Recuérdate, por favor. Tanto el ADN y el ARN tienen adenina. Tanto el ADN como el ARN tienen guanina. Tanto el ADN como el ARN tienen citosina. En la 4ª base nitrogenada se diferenciaban. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Ten cuidadito con eso, por favor. Mucho cuidado. Muy bien, jovencitos. El día de hoy hemos recordado un poco lo que nosotros ya hemos estudiado, que son puntos importantes que ya tenemos que saber con respecto a lo que viene a ser las biomoléculas orgánicas. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.